Buenos días, profesora. Nosotros somos del grupo número 3, integrantes Alejandro Muñoz y Eduardo Franco, y vamos a hablar sobre el genocidio maya en Guatemala, que se dio en los años 1982 y 1983, para la materia de Estado y Derecho de las Personas. A continuación, mi compañero. Listo, para empezar con la exposición es imperativo mencionar y hablar acerca del contexto político, histórico y social en el que se desarrolla el tema presente. El contexto político, social e histórico se sitúa en los años 1982 al 83. El caso de genocidio en Guatemala surge de un periodo en la larga guerra civil de este país donde violencia contra no combatientes indígenas mayas llegó al nivel de genocidio. Más de 200.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas entre los años mencionados en el conflicto interno. Según la Comisión del Esclarecimiento Histórico, o CEH, de las Naciones Unidas, el ejército guatemalteco y paramilitares indistintamente perseguían a comunidades indígenas, líderes sindicales, estudiantes, personas religiosas y otros civiles bajo la teoría que formaban un enemigo interno subversivo. El peor periodo de violencia fue entre 1982 y el 83, cuando fuerzas contrainsurgentes promovieron una campaña de represión sistemática de genocidio contra la gente maya. Tomando de una histórica antipatía de la gente indígena de Guatemala, el Estado justificó la exterminación de aproximadamente 440 comunidades mayas, diciendo que eran parte de un complot comunista contra el gobierno. Fuerzas gubernamentales implementaron una serie de tácticas estándar, trabajando metodológicamente a través de las tierras altas centrales, el ejército y sus equipos paramilitares, incluyendo patrullas civiles, de recluta forzosa de hombres locales. Atacaron así a más de 600 pueblos mayas, concentrándose en el departamento del Quiché. Las fuerzas armadas acordonaban el pueblo, acorralaban a los habitantes, separaban a los hombres de las mujeres y después los mataban en secuencia. Aquellos que escaparon serían perseguidos desde el aire por helicópteros. Tortura extrema, mutilación y violencia sexual se convirtió en una cosa común, y también la violencia contra los niños. Este periodo de 2 años se conoció como el Holocausto Silencioso, en las palabras del informe de la CEH de 1999. La percepción del ejército hacia las comunidades mayas como aliados naturales de las guerrillas contribuyeron al aumento de violaciones de los derechos humanos perpetuados contra ellos, demostrando un racismo agresivo, componente de extrema crueldad que dio a cabo la exterminación en masas de indefensas comunidades mayas, incluyendo niños, mujeres y ancianos, a través de métodos tan crueles que han indignado la conciencia moral del mundo civilizado. Ahora bien, los hechos del caso en concreto. En el año de 1999, la guatemalteca Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú presentó ante la Audiencia Nacional Española una denuncia contra José Efraín Ríos Montt por delitos de genocidio, terrorismo y torturas causadas por el ejército de Guatemala y los grupos militares de apoyo, en la que se mencionan unas 200.000 víctimas, de las cuales el 83% fueron indígenas mayas. Las acusaciones populares recurrieron la sentencia del Tribunal Supremo Español, y finalmente el Tribunal Constitucional de España se pronunció en el año 2005 a favor de la jurisdicción y competencia española en el caso de Guatemala. Como consecuencia, esta parte importante de esta sentencia, en 2006, el juez español de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, reabrió el caso. Viajó a Guatemala para interrogar a Ríos Montt y a otros acusados, teniendo que desistir de su propósito, ya que tras al menos 15 apelaciones llevadas a cabo por la defensa, se le impidió practicar los interrogatorios. A pesar de las dificultades en el proceso, el juez Pedraz dictó orden internacional de detención con fines de extradición contra 7 implicados, que ejercían las más altas responsabilidades en la cadena de mando, entre ellos Ríos Montt. Es gracias a la insistencia del fiscal general Amílcar Velázquez Zárate y su equipo que el Ministerio de Defensa aceptó ejecutar, aunque muy parcialmente, en marzo de 2009, la decisión del 2007 de la Corte de Constitucionalidad de desclasificar los planes militares Victoria, Firmeza y Operación Sofía, implementados bajo el gobierno del facto del general Ríos Montt.
No obstante, los militares nunca reconocieron la existencia de la Operación Sofía y solo entregaron parte de los planes Victoria y Firmeza. El tribunal mantuvo a Ríos Montt bajo arresto domiciliario en espera de su juicio durante casi un año. El proceso judicial en el caso genocidio quedó paralizado después de que los abogados de la defensa interpusieron decenas de amparos, recusaciones y otras mociones legales que buscaban detener su apertura. Sin embargo, el 28 de enero de 2013, el juez primero de mayor riesgo, Miguel Ángel Galvez, quien asumió el control del caso luego de que la jueza Carol Patricia Flores fuese recusada a pedido de la defensa, declaró que podía darse inicio al juicio oral contra José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez. El 10 de mayo del 2013, el Tribunal Primero de Mayor Riesgo de Guatemala declaró al general José Efraín Ríos Montt culpable en concepto de autor del delito de genocidio y de delitos contra los deberes de la humanidad, contemplados en los artículos 376 y 378 del Código Penal guatemalteco para aquella época, imponiéndole las respectivas penas máximas de 50 años y 30 años de prisión inconmutable. La sentencia de 718 páginas se basó en el testimonio de testigos, expertos, documentos militares y otras pruebas presentadas en el transcurso de las 27 audiencias. Más de 90 exiles, sobrevivientes directos de la violencia o familiares de las víctimas, declararon ante el tribunal, así como expertos de diferentes disciplinas y especialidades. La sentencia determina que Ríos Montt supervisó, permitió y autorizó los ataques sistemáticos contra la población ixil, que vio violados sus derechos humanos de forma planificada y sistemática. Finalmente, el tribunal dictaminó que la Fiscalía y la parte civil habían demostrado los delitos concretos identificados en la acusación: el asesinato de 1.771 exiles, el desplazamiento forzoso de 29.000 personas, por lo menos 9 casos de violencia sexual y varios casos de tortura. El tribunal describió la naturaleza de la violencia desplegada contra la comunidad ixil, incluyendo masacres indiscriminadas, violación y violencia sexual contra las mujeres, infanticidio, destrucción de los cultivos para inducir el hambre, el secuestro de niños, el desplazamiento forzoso y la reubicación de las poblaciones sobrevivientes en zonas militarizadas llamadas aldeas modelo. El tribunal también describió la participación forzada de la población en las patrullas de autodefensa civil como método para destruir las formas de autogobierno y socavar a las autoridades indígenas locales, que tuvieron que implementar y reforzar la obligación de los hombres de unirse a las patrullas. A continuación, mi compañero Eduardo. Bien, respondiendo a la pregunta 3 sobre de qué tipo de genocidio tratamos. Bueno, los actos perpetrados en Guatemala durante el enfrentamiento armado interino son claramente considerados como un genocidio, pero se puede clasificar a este genocidio como un tipo de limpieza étnica. Esto porque este término hace referencia a la exclusión y la expulsión de una población indeseable de un territorio específico o determinado. Esta limpieza forzada se da por discriminaciones políticas, religiosas o étnicas, o se puede dar también por un orden estratégico o ideológico. Los actos se llevan a cabo mediante la inmigración forzada, la deportación y asesinato de masas por su raza y motivos étnicos. Claramente lo que sucedió en Guatemala en la destrucción de estos pueblos mayas. La pregunta 4 nos dice, análisis jurídico de acuerdo con el Estatuto de Roma. Al tenor de lo dispuesto en este instrumento internacional, ¿se presenta o no un genocidio? Bien, según el Estatuto de Roma, en el artículo 6, se considera un genocidio cuando cualquiera de los actos mencionados a continuación son perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Bien, mediante la matanza de miembros de grupo, lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros de un grupo, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo y el traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro. Bien,
Claramente el genocidio maya en Guatemala se relaciona con esta definición que nos da el Estatuto de Roma, ya que sí existió una voluntad de eliminar o exterminar a la población maya por un motivo de su etnia, mediante violaciones, torturas, desapariciones, masacres y asesinatos dentro de un campo de concentración. 5. ¿Se han adoptado procesos o establecido responsables en este caso? Explique ante qué tribunales y cuáles han sido las sanciones. Bien, los procesos pertinentes de este caso se dieron en el Tribunal de Mayor Riesgo de Guatemala, el 23 de julio del 2015. Como principales acusados se encuentra Efraín Ríos Montt, que fue el presidente de facto de Guatemala entre los años 1982 y 1983, y el general José Rodríguez, que fue el jefe de inteligencia durante la dictadura de Ríos Montt. Efraín Ríos Montt fue declarado como incapacitado para seguir el proceso tras un estudio psicológico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ya que padecía una enfermedad que atentaba contra su salud e integridad física. El 26 de septiembre del 2018, la Corte confirmaba que sí existió un genocidio a manos del ejército guatemalteco hacia el pueblo maya, donde se estima que perdieron la vida alrededor de 200.000 personas. El proceso penal en contra de Ríos Montt se llegó a extinguir, ya que este expresidente falleció en 2018, mientras que el proceso penal del ex jefe del Servicio de Inteligencia Militar, José Rodríguez, continuó. Pese a todas las pruebas, sucesos históricos, investigaciones y testimonios, entonces, la sentencia de este ex jefe en servicio se extinguió de igual manera, porque se concluyó que por mayoría de votos de que no era pertinente su proceso, en un dictamen dado el 26 de septiembre del 2018. Frente a esto, la Organización de las Naciones Unidas mostró su descontento con esta sentencia, aludiendo que la impunidad de los responsables es inaceptable. Estableció que es esencial que los procesos judiciales respeten los estándares internacionales en determinación de las responsabilidades de los autores materiales o intelectuales, que en este caso era el presidente y el jefe de inteligencia, mediante estas violaciones graves de normas de los derechos humanos. La Organización Mundial de la Salud, la Organización La ONU mostró su apoyo al gobierno guatemalteco para que éste garantice la reparación integral a las víctimas del genocidio. Aquí concluye nuestra exposición. Muchas gracias.